Hola, pues soy Max Lenke, soy el director de 5 metros cuadrados. Estoy aquí en la Seminci porque me han invitado como jurado en una sección que se llama Valetudo DVD, y bueno, junto a otros miembros del jurado hemos elegido los cortos ganadores de este año y por eso estoy aquí. 51 cortos, realmente hemos visto menos, o sea, ya han sido unos 20 y tantos. Ayer hubo una maratón, veníamos ya, los habíamos visto ya en casa y entonces bueno, pues hemos seleccionado. La verdad que no ha sido muy difícil porque todos estamos un poco de acuerdo en una serie, en algunos que tenían más calidad que otros, entonces hemos decidido rápido. Había mucha variedad, había algunos que eran como de alguna manera un poquito flojos, o había otros que estaban mucho más trabajados, ¿no? Entonces, digamos que ha sido fácil en el sentido de que enseguida hemos detectado cuáles eran los buenos, ¿no? Y los que nos gustaban, y entonces entre esos ha habido 3 o 4 y nos hemos puesto de acuerdo en premiar a esos. Sobre todo, sí, de la crisis ha habido un par de ellos que utilizaban pues discursos de políticos, etcétera, etcétera, voces en off de la política, ¿saben? Ha habido varios sobre ello. Vamos a hablar un poco. Bueno, yo trabajo con 2 guionistas, con 2 hermanos, con los que había hecho la anterior película también. Y entonces nos propusieron, después de Casual Day, hacer otra, y buscamos un poco qué es lo que queríamos hacer en ese momento, ¿no? Entonces, casi siempre que nos reunimos tiramos un poco de archivo, de cosas que hemos guardado, recortes de prensa, ideas, y surgió la idea. Básicamente empezó siendo casi una imagen solamente, ¿no? Queríamos ver a un personaje viviendo, ¿no?, en un piso piloto, ¿no? Saber qué hacía, por qué estaba ahí, qué es lo que le había ocurrido, ¿no? Tirando un poco de hilo, evidentemente, enseguida como que la realidad se apoderó de la historia, ¿no? O sea, pues recuerdo que empezamos como en el 2007, todavía no había llegado aquí. O sea, la crisis venía desde fuera todavía, aquí todavía se negaba y no había casos evidentemente de grandes empresas que se paraban, sobre todo de la construcción, etcétera, etcétera, pero digamos que no estábamos instalados todavía de una forma clara y dura en la crisis, en los términos duros que estamos ahora, ¿no? Y a partir de ahí pues se fue construyendo una serie de tramas donde estaban, bueno, pues empezaron a haber personajes como el constructor, el político corrupto, etcétera, etcétera, los personajes que les pasaba esto, sobre todo que compraban una casa sobre el plano y que esa casa se paraba, lo que les pasaba, si se unían en una plataforma o no, si hacían algo por luchar por su piso. Todo eso yo creo que, aunque no estaba inspirado en ningún caso real, estaba un poco empapado y mojado de la realidad que veíamos en la prensa, en la internet, etcétera, etcétera, y aquello pues fue tomando forma, sí. Fue una apuesta en la que yo reconozco, y los actores lo saben, que al principio tenía también mis dudas, ¿no? Era sobre todo un intento de, por un lado, de buscar una pareja que de alguna manera fuera fácil crear ese vínculo de ser alguien pues como muy cotidiano, como que te puedes encontrar cualquier día en tu barrio, en tu comunidad de vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí me parece que Fernando y Malena, digamos, tienen este empaque, ¿no? Tanto físico, tanto como actores, con esa sutileza que tienen, en el que yo creo que reflejan bien lo que puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, digamos, como la pareja media o los españoles medios, ¿no? No son los actores, evidentemente, pues como los más guapos, etcétera, etcétera, ¿no? Que en el sentido de galanes apuesta por ese lado, ¿no? Sino que todo lo contrario, o sea, son gente como muy real, ¿no? Entonces, en ese aspecto
a mí me apetecía tener alguien que reflejara eso, ¿no? Esa cierta realidad. Y por otro lado es verdad que estaba este hándicap de alguna forma, el que son súper conocidos por ser también una pareja en una serie muy famosa, etcétera, etcétera. Pero bueno, corrí con ese riesgo porque dije, bueno, yo creo que como son buenos actores, como además tienen eso ya incorporado, lo de la pareja desde hace tiempo, es decir, porque han trabajado muchas veces juntos y han hecho muchas veces de pareja. Eso es como un plus más que teníamos, como que era más fácil ya hacerlo, ya tenerlo, ¿no? Y como además entre ellos hay una buena química, pues todo eso ya estaba como a favor, ¿no? Y yo creo que pesaban más esas cosas a favor que las hipotéticamente en contra, y por eso los elegí. Pues bueno, aunque el cine está como está, que está complicadísimo ahora mismo, y bueno, pues siempre estamos ahí trabajando, ¿no? Entonces, la verdad que tengo como varios frentes abiertos, porque como no se sabe por dónde vamos a ir, vamos a acabar, pues sí, estoy con una novela trabajando en una novela con el escritor. Es un valenciano de origen vasco, o sea, que vive en Valencia, y se llama Iván Repila, y la novela es una comedia canalla. Y bueno, estamos trabajando un poco en adaptarla, a ver si la podemos llevar al cine. Y bueno, luego un par de proyectos así más pequeñitos también con los Remones, que será, yo creo que tal vez para el año que viene, porque justamente, claro, pues estamos haciendo tele. Ellos también, por un lado, están en una serie, yo estoy en algunas otras series, y bueno, estamos buscando un hueco ahí para ponernos a trabajar en el siguiente proyecto. Está haciendo la segunda temporada, se está emitiendo la segunda temporada, que fue la que yo he rodado, y sí, estuve una semana rodando en Santander. ¿Y allí en el Palacio? En Santander, en aquel palacio con tanto rincón y tantas... Hace la película de Kubrick, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que Gran Hotel está muy bien, porque hacer una serie de época y esta serie que está muy cuidada y que tiene estas localizaciones, pues es una gozada, ¿no? Y rodar en el Palacio de la Magdalena, pues imagínate, está muy bien, porque es donde pones la cámara, aquello luce y aquello te lo tragas, ¿no? O sea, estamos haciendo una serie que pasa a principios del siglo XX, y bueno, pues tenemos pequeños elementos, claro, evidentemente, pues el vestuario, hay algunos coches de época y tal, pero lo pones detrás de ese fondo y es maravilloso, ¿no? Y nada, pues tuve la oportunidad de estar como en primavera, sí, me parece que rodamos 4 días, y bueno, claro, fue estupendo estar allí porque hizo un tiempo buenísimo, y además pues se come estupendamente en Santander, se está estupendamente en Santander, y fue una gozada, ¿sí? ¿Y cómo te esto llega este proyecto? Bueno, porque he trabajado con la productora Bambú, perdón, con la productora he trabajado en otras series, en Gran Reserva, y entonces ahí empecé a hacer series con ellos, digamos que fueron los que me dieron la oportunidad de hacer televisión, porque muchas veces el desembarco de la gente del cine y la televisión no es fácil, porque bueno, consideran que no sabes manejar los ritmos, o yo que sé, cosas así. Y la verdad que ellos dan bastante oportunidad a la gente del cine, y trabajan siempre con directores de cine, y tuve la suerte de hacer Gran Reserva, y te llaman cuando tienen otra serie, pues como eso, hacemos 2 capítulos cada director, pues hay la posibilidad de que trabajemos muchos y pasemos muchos por ahí, ¿no? Y bueno, pues gracias a ellos estoy un poco ahí como haciendo estas cosas. Hombre, en el cine, claro, evidentemente, a ver, en el cine son proyectos personales, ¿no? Son cosas que de alguna forma elijo desde el principio, ¿no? O rara vez te llega un proyecto como de encargo en el cine. O sea, básicamente son proyectos que tú generas desde el principio, que hablas con un productor y que estás de acuerdo y que le gusta lo mismo y que sigues adelante. Y la televisión pues viene ya hecha, ¿no? O sea, quiero decir que a ti te llaman para participar en un proyecto como Gran Hotel, que han ideado otros, ¿no? Pues los productores y los guionistas y tal. Y en el fondo tú eres una parte más, una pieza más de ese engranaje, y además no tienes que resaltar, ¿no? O sea, tienes que hacer tus capítulos, pero tampoco siguiendo la línea editorial que marca la serie,
pero no tienes que destacar porque luego viene otro compañero que tiene que hacer y mantenerla en el mismo lugar. Entonces estaría mal que de repente viéramos unos capítulos y dijéramos, son los capítulos de Max Lenke porque se nota como... No, o sea, nos tenemos que diluir de alguna forma en lo que es la línea editorial de la serie y mantenernos ahí, y en el fondo no es... Parece muy complicado, pero en el fondo luego no lo es, ¿no? O sea, porque tú te empapas viendo la serie y viendo cómo está escrita y tal, te empapas de cómo hay que hacerla y ahí te mantienes. ¿Tienes algún proyecto de hacer algún corto? Pues la verdad es que no, que cortos no tengo ninguna, o sea, no tengo ninguna idea que haya servido para hacer un corto, ¿no? No, así a priori, no es porque no me gustaría, porque la verdad que es un formato que he hecho mucho, claro, evidentemente, y me gustaría seguir haciendo, pero como que no he encontrado a lo mejor una historia que valga para acercarte a este formato. Porque cuando pasas de corto a largo, nadie vuelve otra vez para atrás, no sé qué pasa. No, sabes, hacer un corto pues es también muy complicado, muy difícil, ¿no? O sea, que a veces tiene también a lo mejor una manera de moverse diferente, ¿no? Porque a lo mejor va más por festivales todavía que una película. Y a lo mejor exige el mismo esfuerzo casi que hacer una película, o sea que exige, a lo mejor evidentemente menos tiempo, pero la energía, el esfuerzo es un poco parecido, ¿no? Y a veces cuando te metes en un proyecto de cine, pues a lo mejor piensas más en historias más largas que te permitan estar rodando más tiempo, o que tengan una dimensión, bueno, pues que se vean en salas, etcétera, etcétera, y un corto pues difícilmente a lo mejor se ve en una sala, ¿no? También pues, como es tan difícil montar un largo, pues mientras tanto ir navegando, pero bueno, como dice la tele... Sí, claro. Sí, la tele la verdad que me da esa opción, esa posibilidad de estar en activo, ¿no? De estar en activo, de estar rodando, de estar pensando, de estar planificando, de estar pensando en imágenes, y eso me lo da la televisión porque trabajas de una manera también como rápida, es decir, en el fondo te llega un guión, te llaman para hacer una serie, te llega un guión, lo preparas a lo mejor en una semana, y a la segunda semana estás ya rodándolo, ¿no? Y a la tercera estás montándolo, o sea que de repente en un mes has hecho 2 capítulos y has hecho 2 capítulos que pueden ser, bueno, que son hora y media cada uno, es decir, que te has hecho 2 películas en 2 semanas, o sea que es una manera de estar muy en activo, ¿no? Y muy... Pues envío un saludo a Santander, porque... ¿A qué te voy a contar? Pues nada, la gente está allí contentísima con la serie, vamos. Mando un saludo muy fuerte a todos los amigos de Santander, la verdad que es una ciudad... ¿Así es especial? ¿A un amigo que hayas contactado, que te has hecho de juerga o de...? Hombre, tengo un gran amigo, Carlos, que es un Carlos Zamora, que es un restaurador allí estupendo, que tiene un par de restaurantes buenísimos y que se come fabulosamente allí en Santander, y que, bueno, a ver si hay una tercera temporada y podemos estar por allí y disfrutando de ese palacio estupendo y de la zona, vamos, que es maravillosa. Tenéis una ciudad estupenda. Gracias a vosotros.